Bienvenidos a Late Maker, transformando la docencia hacia el futuro regenerativo. Les damos la bienvenida al tercer capítulo de Late Maker llamado Creatividad abundante y bien aprovechada. Cómo el pensamiento lateral es importante en la formación de estudiantes en el siglo XXI. Yo soy Fernanda Vargas, presentadora de este podcast y encargada de comunicaciones de Valparaíso Makerspace. El proceso creativo es el conjunto de pensamientos e ideas que permiten crear algo novedoso. El utilizar nuestra creatividad nos permite desarrollar procesos cognitivos, mejorar nuestra capacidad de pensamiento y análisis, lo cual facilita la resolución de problemas. La creatividad también nos permite innovar e inventar cosas nuevas. Esto debido a que la creatividad está ligada a la imaginación, inteligencia, memoria y pensamiento. Otros aspectos que nos permiten concebir y materializar las ideas creativas. Otra ventaja de la creatividad es que refuerza áreas como la seguridad, la confianza y el autoestima. Además, aumenta la capacidad de adaptación a cambios en las personas, especialmente en procesos donde se deben afrontar retos. Para transformar una idea en un hecho tangible necesitamos ocupar la intuición, la lógica y el conocimiento, aspectos relacionados también con la creatividad. Al combinar estos aspectos con la inspiración nos permite generar ideas de manera más sencilla. La creatividad es individual y personalizada. Sin embargo, existen factores comunes como la fluidez, la cual permite desarrollar varias soluciones a un solo problema. La originalidad, que otorga la capacidad de crear soluciones innovadoras a la problemática, y la flexibilidad que posibilita la adaptación de estas soluciones a la realidad. Los expertos coinciden en que la creatividad se manifiesta de diferentes maneras, tomando en cuenta su nivel de desarrollo. El nivel expresivo hace referencia a los sentimientos, es decir, la creatividad es libre y espontánea al no depender de técnicas o habilidades. En el nivel productivo, la creatividad nace de las habilidades y aptitudes de las personas. Tal como indica su nombre, se prioriza la producción en cantidad de producto que el contenido del mismo. En el nivel inventivo, la creatividad se relaciona con la capacidad de invención. Se aplica en los campos de la ciencia y el arte. Permite desarrollar procesos novedosos que descubren una nueva forma de ver las cosas. En el nivel innovador se producen cambios positivos a través de un servicio o producto que abarca el ámbito cultural. La originalidad es un factor determinante en este tipo de creatividad. Finalmente, en el nivel emergente, la creatividad surge de los nuevos pensamientos, es decir, se crean nuevas ideas desde cero. El proceso creativo posee diversas fases que nos ayudan a estimular la creatividad. La fase inicial es la preparación. Aquí se estudia el contexto y se define el problema para poder generar lluvia de ideas. Luego se pasa a la fase de incubación, en donde se establecen los parámetros para crear una idea orientada a resolver el problema planteado. La siguiente fase es la iluminación, la cual permite que la idea cobre fuerza y se vaya materializando en la memoria. En la fase de verificación, el pensamiento crítico toma protagonismo y permite validar si la idea es eficaz y funcional. La fase final es la de adaptación y difusión, en la cual se materializa la idea para crear un proceso innovador. Todo proceso creativo implica una serie de características como la intuición, la curiosidad, la perspicacia, el poder de tomar decisiones, la capacidad para ver las cosas desde otro punto de vista, la imaginación, la independencia y la autonomía. Estas nos permiten potenciar el desarrollo de nuestra creatividad a nivel personal y laboral. En el ámbito laboral, el pensamiento creativo es relevante para destacarse. Actualmente, las empresas reconocen la importancia del pensamiento creativo, especialmente al momento de competir en la industria, ya que la creatividad puede otorgarse el sello que los diferencia del resto de sus competidores. Para desarrollar adecuadamente el proceso creativo, se recomienda establecer un propósito y así estar seguros de lo que se quiere obtener.
para después analizar los datos tomando en cuenta la disponibilidad de recursos y la información recopilada. Se puede tener presente las sensaciones, ya que nos permite analizar si la idea es buena o no, para posteriormente aplicar un juicio crítico, a través del cual se crea un debate sobre los conceptos de la idea para justificar los argumentos que avalen o refuten dicha idea. Durante este proceso se suelen realizar preguntas como ¿será posible esta idea? O ¿tiene sentido esta solución? Lo que nos lleva a pensar en la viabilidad, es decir, si existen los medios que se necesitan para lograr concretar la idea. Esto permite que se analicen las alternativas, lo que permite que se multipliquen las ideas o soluciones a una problemática, desarrollando así diferentes opciones para un mismo objetivo. Finalmente, se puede hablar de las conclusiones o decisiones, ya que tras analizar los pasos del proceso creativo, se llega a una conclusión y decisión de cuál es la idea adecuada y comienza el proceso para hacerla realidad. Una herramienta que se beneficia de la creatividad es el pensamiento lateral, debido a que es una técnica que resuelve problemas de una forma imaginativa y con un enfoque creativo. Fue acuñado por primera vez por Edward Bono en su libro New Think: The Use of Lateral Thinking, el cual plantea que es una forma muy específica de organizar los procesos de pensamiento, a través de estrategias o algoritmos poco comunes, los cuales normalmente serían evitados al realizar el pensamiento lógico y racional. Durante el pensamiento tradicional o habitual existe una tendencia a lo lógico y por consecuencia esto limita las posibles soluciones. El pensamiento lógico se mueve hacia una sola dirección. Es un tipo de pensamiento analítico que se basa en la secuencia de ideas más lógicas y comunes. Es por esto que nace el pensamiento lateral, para romper el patrón tradicional del pensamiento y permitirnos pensar de manera creativa e innovadora, y así cambiar el pensamiento lógico por uno de resolución de problemas de forma creativa e indirecta. La técnica más usada para lograr el pensamiento lateral es mediante provocaciones del pensamiento. Así se lograría un desvío del patrón tradicional del pensamiento. Edward Bono señala que es posible lograr esto a través de dos fases. La primera de percepción y la segunda de procesamiento, en donde se elaboran y desarrollan las primeras percepciones. De esta forma, se puede modificar la percepción y se logran generar ideas y soluciones nuevas e innovadoras. Para aplicar correctamente el pensamiento lateral, debemos considerar dos elementos fundamentales. El primero es la comprobación de suposiciones, proceso en el cual tendremos que revisar supuestos, ideas o conceptos convencionales cuya validez se acepta sin objeción. Para realizar la comprobación de suposiciones es necesario tener la mente despejada y abierta a todos los elementos y así enfrentarnos a cada situación posible. El otro elemento fundamental es hacer las preguntas correctas. Esto debido a que el punto más importante del pensamiento lateral no es la solución final, sino que el saber qué preguntas se deben formular. Es por esto que se deben realizar preguntas generales de manera adecuada. Una vez resueltas estas, se deben analizar los datos obtenidos y generar preguntas específicas para así poner a prueba las hipótesis más obvias, hasta lograr una visión alternativa cercana a la solución del problema. Es por esto que fomentar la creatividad tiene múltiples beneficios para estudiantes. Permite ser más flexibles respecto a los cambios, aumenta nuestra percepción, utiliza la intuición al momento de resolver problemas, tenemos mayor capacidad de imaginación, provoca más entusiasmo, aumenta nuestra curiosidad, lo hace ser más capaces para enfrentar retos y las personas creativas son más originales e ingeniosas. También ser creativo aporta habilidades que permiten captar mejor el funcionamiento de todos los ámbitos de la vida, tanto profesional como personal. La creatividad puede ayudar a mejorar el autoestima, la posibilidad de encontrar soluciones para muchos de los problemas que se presentan a diario mejoran la autopercepción del individuo. La creatividad modula la respuesta al estrés y también mejora la comunicación, al igual que las relaciones interpersonales. Aumenta la capacidad de adaptación al entorno y ayuda a salir de la rutina. La capacidad creativa se consigue con la práctica. Sin embargo, existen factores como el ambiente de trabajo y la motivación que influyen en el éxito del proceso creativo. La creatividad del docente permite un mejor análisis para la toma de decisiones, la búsqueda de alternativas y oportunidades, mayor capacidad para redefinir
y solucionar problemas y en general el encuentro de ideas novedosas. La perspectiva docente metodológica resulta una vía efectiva para la potenciación de este proceso. En el momento Eureka de hoy hablaremos sobre el trabajo de Neri Oxman, reconocida arquitecta israelí-estadounidense, diseñadora y profesora en el MIT Media Lab. Neri Oxman es una innovadora académica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Su trabajo incorpora el diseño ambiental y morfogénesis digital. Ella define su trabajo con el concepto de ecología material, poniendo a los materiales en contexto. Muchos de los proyectos de Oxman usan impresiones 3D y diferentes técnicas de fabricación. Una de sus iniciativas más disruptivas es la que realiza junto al grupo Mediated Matter dentro del MIT, donde usa diseño computacional, fabricación digital, ciencia de los materiales y biología sintética para explorar las posibilidades del diseño en estructuras grandes y pequeñas. Esto a veces implica tomar imágenes de una muestra biológica, desarrollar algoritmos para producir estructuras similares y desarrollar nuevos procesos de fabricación, para obtener así los resultados. Los proyectos incluyen vestuarios utilizables inspirados por ambientes actuales y futuros. 31 de sus diseños son biodegradables y funcionan con energía solar. Ha realizado 32 nuevas técnicas artísticas y utilizado superficies experimentales, paredes, revestimientos y elementos de carga. Algunos de estos proyectos implican combinar trabajos de muchos campos. Es así como el trabajo de Neri Oxman es muy innovador, mirando al mundo desde otra perspectiva, desde las aulas universitarias hacia el mundo. Nos acompaña en este capítulo Jimena Pascual, directora de la Escuela de Ingeniería Industrial PUCB. Estudió Ingeniería Civil Industrial aquí, en la PUCB, para luego complementar sus estudios de Ingeniería Industrial en el extranjero, con programas de Máster y PhD en Purdue University, ubicada en Estados Unidos. Ha ejercido como jefa de vinculación con el medio de esta escuela y es profesora adjunta a cargo de las cátedras de simulación, análisis de decisiones, creatividad y trabajo en equipo. Bajo su liderazgo se han desarrollado múltiples iniciativas orientadas a crear y fortalecer los vínculos existentes entre la ingeniería y la sociedad, destacando particularmente las acciones dedicadas a fomentar la participación de mujeres en la disciplina. Es parte fundamental de nuestra comunidad, ya que hemos trabajado con ella en varias iniciativas a lo largo de los años. Jimena ha demostrado ser una académica maker, como le decimos acá en Valparaíso Makerspace. ¿Tienes un proyecto de innovación y quieres transformar tus ideas y tangibilizarlas en prototipos? ¿O quieres aprender sobre metodologías de innovación, tecnología de fabricación digital, programación en Arduino o herramientas de creatividad? Entonces, este espacio es perfecto para ti. Ven a Valparaíso Makerspace. Nosotros y nosotras te asesoramos. Tu proyecto puede tomar forma junto a nuestro equipo. Imaginemos el futuro en conjunto. Escríbenos a valparaísomakerspace@pucb.cl y agenda con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @Valparaíso Makerspace en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y TikTok. Si quieres ser parte de la conversación, no dudes en comentar con el hashtag LakeMaker en todas las redes sociales. ¡Nos vemos! Bienvenida Jimena al podcast LakeMaker, esta iniciativa que estamos haciendo para difundir el trabajo que hacemos en Valparaíso Makerspace. Y ahora a ti como invitada, muchas gracias por estar acá en esta sección que se llama M&M, Maker and Maker, que la idea es tener como una entrevista cercana con gente que aporta al ecosistema y que específicamente dentro de la universidad. Primero que todo, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, es un honor para mí estar aquí, yo me siento como en mi casa en este espacio. Sí, pues como lo dijimos anteriormente, Jimena es directora de la Escuela de Ingeniería Industrial de la PUCB
pero una participante activa de nuestro quehacer en Valparaíso Makerspace. Hemos tenido hartos proyectos en conjunto, pero quiero saber, Maya, ¿cómo nació la idea de Valparaíso Makerspace desde tu perspectiva? ¿Cómo influiste? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, de alguna manera, esto yo lo remonto como al año 2009, donde estábamos en la universidad y en ingeniería industrial en particular, vinculándonos con el desarrollo de habilidades para la ingeniería del nuevo siglo. Entonces, queríamos preocuparnos de cuáles eran las necesidades que se vislumbraban en el mercado, y ahí aparecían crecientemente habilidades para el trabajo en equipo, habilidades de creatividad, de comunicación y de emprendimiento. La necesidad entonces de desarrollar el interés por el emprendimiento y la innovación en estudiantes era latente. Y el gobierno estaba también financiando un montón de iniciativas, entonces yo partí con un proyecto en colaboración con la Dirección de Investigación en ese tiempo, o la Vicerrectoría de Investigación, que buscaba aportar al ecosistema de emprendimiento y en el desarrollo de ciertas competencias. Y nosotros en paralelo entonces colaboramos con profesores de ingeniería comercial y de la Escuela de Arquitectura y Diseño, en particular de diseño industrial, para el desarrollo de proyectos y de competencias que tenían que ver con la creación, con el diseño, con la puesta en práctica de las habilidades del ingeniero y de la ingeniera para la sociedad. Y bueno, entonces eso de alguna manera reeditó en cursos, en programas de diplomado que fuimos desarrollando, pero también en la necesidad de contar con un espacio físico abierto, disponible para aquellos que estaban llamados a crear, a diseñar sus propias soluciones a problemas de la sociedad. Y entonces, cuando tuvimos fondos de proyectos tales como Ingeniería 2030, más otros aportes de otros proyectos de la universidad, logramos implementar un primer espacio dedicado a esto, dedicado a la innovación, a la interacción entre personas innovadoras en un espacio físico donde pudieran apoyarse mutuamente, donde hubiese tecnología disponible y donde hubiese también apoyo que se materializaba en asesorías, por ejemplo, a los procesos de innovación. Y entonces ese fue, digamos, los primeros pasos que dimos en la universidad para crear espacios como el que estamos hoy. Y también fue parte específico de la creación del lugar de Valparaíso Makerspace, que como partió y que todavía tenemos nuestra maquinaria más pesada ya en el subterráneo de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo se habilitó ese espacio? Porque yo sé que ustedes estuvieron desde el inicio, desde que se jugaba ping-pong, era un espacio vacío. Era un espacio abierto que estaba, se usaba lo usaba la Dirección de Deportes para hacer algunas actividades deportivas como clases de karate, por ejemplo, y se jugaba ping-pong, como dices tú. Y cuando nosotros buscábamos un espacio para hacer un taller, necesitábamos un espacio amplio y que pudiese ensuciarse, digamos, que pudiese de manera permanente tener maquinaria y equipo. Y entonces negociamos que nos devolvieran ese espacio que es de la facultad para el uso de taller. Entonces, en las primeras versiones del curso Taller de Creatividad e Innovación, nos habilitamos una bodega en ese piso donde teníamos todos los materiales, pero teníamos que literalmente habilitarlo para la clase y volver a guardarlo después de cada clase, porque compartíamos todavía el espacio con el grupo de Aikido, con el grupo de Karate, y había que asegurarse entonces, entre otras cosas, que quedara limpio, por ejemplo, nadie fuera a pisar un clavo, por ejemplo, cuando visitaba. Y eso duró así un par de semestres hasta que se impulsó y se vio la necesidad de transformar de manera definitiva este espacio, y ahí se trabajó entonces con diseñadores y para generar entonces un ambiente que fuera no solo lúdico en apariencia, sino que invitara a la permanencia, a la participación, y que fuera entretenido, porque en el fondo uno se nutre en la creatividad con espacios así que son atractivos. Y sabemos que has trabajado ya hartos años acá en la PUCB
como académica, ahora como directora de la escuela, ¿cuáles consideras tú que son las herramientas más importantes que se le puede entregar a los estudiantes durante su formación académica acá desde el pregrado? En el ámbito de emprendimiento e De innovación. emprendimiento, innovación, de creatividad. Bueno, yo la verdad es que creo que todas estas habilidades son transversales. Lo que nosotros esperaríamos que los ingenieros resolvieran cualquier problema complejo, y cada vez son más complejos, con creatividad. Y eso significa aprender a expresar múltiples puntos de vista, múltiples caminos de solución, antes de descartar y quedarse con la primera que se me ocurre. Forzarme a pensar de manera disruptiva, de manera divergente, de manera diferente. Acostumbrarme a eso, a tener múltiples soluciones a los problemas. Y esa es una habilidad que tiene que ver con el desarrollo del potencial creativo que tenemos todos. Pero también va otra habilidad transversal que tiene que ver con la empatía, con la capacidad de entender las necesidades que otras personas o grupos de personas tienen. Tiene que ver con la capacidad de observar mi entorno, pero también de observarme a mí mismo. Cuando yo entiendo cuál es mi potencial, que puedo producir soluciones a problemas o aportar a equipos de trabajo o producir soluciones a problemas de diversa índole. Entonces, empatizar con otros, pero también conocerse a sí mismo es una habilidad transversal que es para el emprendimiento. Y por agregar un par más, una habilidad que es muy necesaria es la capacidad de aprender haciendo, poner en práctica, experimentar, hacer prototipos, probar mis ideas y no quedarme solamente con las ideas en la cabeza. Y eso significa aprender o a entender la problemática visitando donde esa problemática ocurre, saliendo del espacio habitual de nuestra oficina o de nuestra sala de clase al entorno, visitar el entorno. Y en cada una de estas etapas, y que es muy importante para todas las profesiones, pero en particular para los ingenieros, tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no es cierto? Es la capacidad de reflexionar. Yo me enfrento a un montón de estímulos y puedo ser súper creativo, pero después tengo que reflexionar respecto de hacia dónde va un proyecto, cuáles son los problemas que descubrí, cuáles son los materiales que podría usar, cómo esto me afecta a mí, cómo esto le afecta a otras personas. Entonces, en cada etapa de la formación, una cosa que tenemos que aprender transversalmente es a ser muy reflexivos. Una de las cosas que estamos hablando en este capítulo es sobre el pensamiento lateral. La idea de que es una habilidad que permite desarrollar soluciones creativas y novedosas ante diferentes problemáticas. ¿Por qué es necesario que los estudiantes aprendan esta habilidad? Como ya lo venías diciendo, ¿y cómo pueden desarrollarla? A veces las personas dicen, no, yo no soy creativo, y se ponen como una barrera. Pero ¿cómo creen que se pueden desarrollar ya como poniendo el esfuerzo? Bueno, primero que todo, yo creo que todos somos creativos y todos tenemos un potencial, ¿no es cierto?, para desarrollar aún más nuestra creatividad con la que nacimos. Los niños tienen esa habilidad de asombrarse, la habilidad de jugar, habilidad de proponer ideas sin restricciones. Y cuando vamos creciendo, vamos estructurando nuestra mente a que hay ciertas cosas que se pueden hacer, otras cosas que no, y nosotros mismos, una de las problemas que tenemos es que autobloqueamos nuestra propia creatividad. Entonces, ¿por qué es necesario ser creativo? Bueno, porque los problemas a los que nos enfrentamos y los problemas grandes de la sociedad requieren de personas que descubran o que creen una solución a partir de soluciones que ya existen. Nadie inventa nada desde cero, claro. Pero tenemos que aprender primero a colaborar con otros que tienen experticias distintas que las nuestras, y tenemos que aprender a distinguir que a veces una solución que funciona en otro ámbito, yo la puedo traer para el problema y darle un uso diferente, y que para resolver un problema del que yo me estoy preocupando. Entonces esa capacidad de ver con otros ojos, de entrenar el músculo, de hacer vínculos, de hacer conexiones, tiene que ver con la creatividad, y eso es entrenable. Claro. Es entrenable como quien aprende a tirar, ¿no es cierto?, al arco del básquetbol, intentándolo muchas veces.
Claro, es algo que es una disciplina que se puede desarrollar, como cualquier habilidad. Y en este caso en concreto, ¿cómo ustedes llevan en sus clases para que desarrollen esta habilidad? ¿Qué ejercicios les propones, qué desafíos les propone a los estudiantes? Trabajar en esto tiene que ser de manera experiencial, no puede ser en teoría. Hay muchos libros escritos acerca de la mentalidad creativa de las personas y son muy interesantes, pero si yo quiero desarrollarla a mí misma, lo que tengo que hacer es ejercitar, y un semestre de clase no es suficiente, pero con un semestre de clase uno puede sentar las bases para que después uno practique por su cuenta. Entonces, si yo practico con juegos, por ejemplo, a hacer conexiones nuevas entre cosas, yo les pongo palabras de una columna del lado A y palabras columnas del lado B, y les digo, encuentren la conexión entre estas y den la relación que hay. Ese es un juego muy sencillo que lo puedo hacer en la mesa con mi familia, ¿no es cierto? Lo puedo hacer mientras voy en el bus mirando por la ventana y viendo un estímulo, y digo, ¿qué usos podría darle a esta cosa que acabo de ver? Entonces, si yo me ejercito practicando usos diferentes para cosas que ya tengo de manera habitual, como, no sé, un lápiz, una cuchara, una mesa, o combinar cosas distintas y encontrar usos nuevos a partir de la combinación de cosas random, como una piedra con un zapato, no sé, o una bandera con una ventana. ¿Qué cosas nuevas se me ocurren? Y entonces, aleatoriamente elegir ciertos elementos para combinarlos y crear algo nuevo, aunque parezca un juego, eso ya va desarrollando, va generando un hábito en mí para estar atento y tener desarrollado entonces esa capacidad de darme cuenta. Yo creo que nuestra vida está llena de experiencias que si nosotros las registráramos, como quien hace un diario de vida, ¿no es cierto? Claro. Eso nos ayuda más a retenerlas, entonces tendrían mayor facilidad para recurrir a un montón de experiencias previas, de historias, de interacciones con personas que hemos tenido cuando las necesitamos para resolver un problema. Muchas veces nos pasa que decimos, mira, sí, yo recuerdo haber visto algo como esto. Entonces también hay prácticas que tienen que ver con escribir un registro de mis propias observaciones, que es como ir llenando una mochila con ideas y con estímulos que después en algún minuto me podrán servir. Entonces prácticas como esas que yo las puedo enseñar en una clase tienen potencial, o sea, tienen la capacidad de desarrollar mis habilidades creativas en la medida que yo las practique. ¿Y has visto durante las clases, cuando les plantea a los estudiantes este tema de la creatividad y estas nuevas como herramientas, un cambio entre ellos después, como posterior a las clases, como que tienen una disposición distinta o ven más allá o se entusiasman? Bueno, cuando en estas clases desarrollamos la habilidad de la reflexión, los alumnos con algunos juegos, por ejemplo, o con algunos ejercicios o con algunos proyectos que realizamos, que hacemos cosas de corta duración y proyectos de larga duración. El hecho de practicar la reflexión, entonces ya se van dando cuenta de algunos aprendizajes. Y a veces los aprendizajes son lo que me pasó trabajando en equipo con otros. Claro. Tiene que ver con mi propia personalidad, comprender cuáles son los roles que yo juego en el equipo, por ejemplo. No necesariamente las reflexiones tienen que ver con el producto que estoy desarrollando, ¿no? Entonces yo veo que los estudiantes sí, cuando nos reportan al final del semestre una bitácora, sí reportan ese tipo de reflexión. Sin embargo, yo he recibido reportes posteriores, años después, cuando ya están ingresando los estudiantes, donde dicen, mira, ahora me hace más sentido. Claro. Esto que cuando recién estábamos entrando a la carrera vimos que a lo mejor no le tomé todo el peso, pero ahora que estoy trabajando en un problema, entiendo la necesidad, por ejemplo, del ciclo de observar, crear, elegir una alternativa de solución, probar y volver a iterar tantas veces sea necesario hasta que encuentre la solución a un problema. Y eso, digamos que nosotros desde ciencia, desde ingeniería, lo asociamos al método científico, ¿no es cierto? Que es algo que es una habilidad que tiene que ver con la resolución de problemas. Pero cuando a eso le hablas explícitamente al estudiante de la necesidad de pensar como un antropólogo, de empatizar con otros y con el problema y con las necesidades y entender evidencialmente lo que está pasando, entonces
lo puede trasladar a cualquier situación, no necesariamente a una que tiene que ver con emprender mi propio negocio, sino que tiene que ver con cualquier ámbito de acción. Claro. Del ejercicio profesional. Quizás trabajando dentro de una empresa, tener una habilidad creativa de pensar una solución a una problemática que ya existía, no tiene que ser siempre desde el área de emprender. Y una cosa en particular, ver cómo el trabajo del Valparaíso Makerspace se fusiona con las clases que ustedes hacen y cómo se pueden hacer este win-win entre este espacio que es anexo a la facultad y anexo a la escuela, pero que pueden trabajar en conjunto los estudiantes. ¿Cuál ves que es el rol y el valor en esa colaboración? Hay un rol directo que tiene que ver con el apoyo a ciertos cursos que están específicamente en esta área, como el que estamos hablando, que es un taller de creatividad e emprendimiento. Pero también, y eso es lo que más me gusta a mí, yo soy convencida de que estas habilidades son transversales a todas las profesiones. Entonces las podemos aplicar en distintos cursos que no tienen que ver necesariamente con uno orientado a emprender, por ejemplo. Pero sí que me permita poner en práctica y el desarrollar otro tipo de potencial. Entonces nosotros, por ejemplo, nos vinculamos con el Makerspace para cursos que en la facultad que puedan ser de informática, ¿no es cierto? De desarrollo de software. Entonces no solo quieren estudiar la parte técnica de cómo desarrollar una app, sino que además la parte creativa de cómo pensar en el cliente que va a usar esta app y cómo pensar en el ciclo del diseño para apoyar entonces una producción de una solución tecnológica. Apoyar también cursos como de un área más soft, como sería el liderazgo y el trabajo en equipo, el que los estudiantes puedan tener como excusa el desarrollar cualquier tipo de proyecto. Entonces en ese caso el Makerspace nos ofrece talleres de formación para entrenarse a usar el equipamiento, las maquinarias y a construir cosas. Entonces cuando tú quieres aprender a trabajar en equipo, es fundamental tener un espacio donde los estudiantes puedan tener un mini proyecto que lo pueden encontrar aquí en el Makerspace, donde ellos se enfrenten entonces a coordinarse, a asignar tareas, a evaluar la calidad de su trabajo, a presentar bajo presión de tiempo un resultado y de nuevo la clave de reflexionar respecto de las cosas que hacen. Y ahora ya cerrando un poco la entrevista, como una profesora maker, que nosotros siempre nos gusta definirte, ¿qué tip le puedes dar a nuestros auditores? Como un tip maker, un tip de salir de la caja y empezar a probar y a testear, pivotear como le decimos nosotros. Primero, el primer tip es vengan a vernos, vengan a visitar el Valparaíso Makerspace. Es un espacio abierto a la comunidad donde los van a recibir de manera muy acogedora, muy amable, y les van a contar, ¿no es cierto?, no solo las cosas que pueden hacer, sino que las personas que pueden conocer en este espacio. Y todos tenemos ideas, todos tenemos algo que quisiéramos desarrollar y a veces nos falta solo un empujoncito. Entonces sentarse en un ambiente inspirador ayuda mucho. Entonces de nuevo el tip es que vengan, que traigan sus ideas, sus conceptos, o simplemente traigan sus ganas de apoyar a otros o a descubrir jugando con los materiales cosas que se pueden hacer, porque también la creatividad nace de las conversaciones. Entonces si yo estoy en espacio donde se están hablando de ideas, a mí se me ocurren cosas y se me ocurre porque yo construyo sobre las ideas de otros o porque me entusiasmo colaborando con otros. Entonces vengan a conocer aquí los servicios y los equipamientos y los espacios que están disponibles y de ahí en adelante estoy segura que saldrá algo fructífero. Eso, muchas gracias Jimena por el tiempo, sabemos que tiene una agenda apretada, pero que te diste para poder compartir con nosotros tu experiencia y todo tu conocimiento en creatividad con el Late Maker. Fue un honor tenerte en el programa, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Muchas gracias.
En Boxmaker nos interesa saber sus opiniones y que formen parte de la conversación con el hashtag LateMaker en redes sociales. Es por esto que hoy le preguntamos a nuestros auditores, ¿qué es lo que los hace ser creativos? Crear cosas con cosas muy simples, por ejemplo, con un ovillo que uno ve como un hilo, que puedas crear chaleco, cartera. Ahí todo influye en la imaginación y más encima que uno puede vender sus productos, conocer a nueva gente, que se van felices, después te llaman y uno ahí más se va motivando, te motiva a ser más creativa, buscando más cursos para perfeccionar tus productos. Eso es lo que me motiva y me inspira también a hacer creaciones. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la naturaleza, los colores que tienen, la forma, y yo hago muchos collages y siempre trato de interpretar la forma en la que ven mis ojos la naturaleza en el collage. Incluir flores, incluir animales, bichos, libélulas, esas cosas para que el collage sea lo más parecido a lo que yo veo en la vida real. Entonces, estar en contacto con la naturaleza me hace ser una persona creativa. Algo que me hace ser creativo es encontrar formas de inspirarme para hacer música y dibujo digital usando el internet. Páginas para buscar música como Samplet, inteligencias artificiales artísticas como Dalí y Midjourney son herramientas creativas que tienen que aprovecharse. Para mí la creatividad viene desde la contemplación de un paisaje, de un acto, desde la admiración que tengo hacia las personas, y una gran fuente de creatividad para mí siempre es poder inspirarme en lo que otros están haciendo, en lo que está disponible, pero darle una vuelta con una mirada crítica y tener una nueva perspectiva y ver qué es lo que realmente me hace sentido a mí, cómo desde mi experiencia yo también le puedo aportar algo nuevo. Para mí es importante comenzar desde el concepto de la creatividad. A mi parecer, la creatividad no es algo o un rasgo realmente exclusivo de ciertas personas, sino que más bien es una capacidad que todo ser humano tiene. Pero sí se puede ver afectado este pensamiento creativo por ciertos factores, como por ejemplo la personalidad de la persona, el entorno en el que se desenvuelve el individuo, lo que aprendieron, lo que trabajaron durante su vida, sus hábitos, sus aptitudes, que le van a permitir positivamente y negativamente en su vida creativa. Hay un profesor alemán llamado Gottfried Heinel que da su definición a la creatividad y dice que son aquellas aptitudes y fuerzas, talentos que tratamos de determinar por medio de nociones completas y por parte poco exactas, tales como la intuición, la imaginación, inspiración, ingenio, inventiva, originalidad, o en una formulación más científica como pensamiento productivo, resolución de problemas e imaginación creadora. Si es que lo vemos desde este punto de la definición de este profesor, todo ser humano es creativo y solemos confundir la creatividad nos imaginamos una persona creativa, un músico, un artista, y realmente no solo ellos son creativos, sino que todos. Al resolver un problema de la vida cotidiana, normalmente ocupamos nuestra creatividad. Para mí, entonces, una persona creativa tiene ciertas características, como por ejemplo, tiene una mente activa, piensan diferentes formas de solucionar un problema, tienen iniciativa y son perseverantes. Si no solucionamos de esta forma, buscamos otra forma. Son emocionales, son flexibles, se expresan. Es importante para una persona creativa expresar su opinión, son observadoras y curiosas. Yo creo que eso es algo importante para la creatividad, ser observador, ser curioso y se retan a sí mismo. Yo creo que una persona creativa tiene que tener estas características para desarrollar y solucionar cualquier situación en su vida. Y bueno, si lo veo desde mi área, se podría decir, el aprendizaje de los estudiantes es a través del descubrimiento. Entonces, la creatividad es descubrir. ¿Cómo descubrimos? Gracias a esta capacidad que tenemos, ¿no? El aprendizaje debe estar orientado a la acción, ya que va a permitir que el aprendizaje sea exploratorio o que comience desde el estudiante. Va a ayudar al desarrollo de la creatividad, a solucionar, a buscar qué es lo que yo tengo que hacer.
No sé, me pongo en el caso de observar una planta, por ejemplo, sin dar esta como introducción de la planta es tanto y las partes. ¿Por qué no dejar que el niño descubra él por sí mismo esta información en base de la observación, la curiosidad? Los grandes pensadores, los grandes científicos y todo lo que sabemos hoy en día es gracias a la curiosidad y a la creatividad de las personas. Aquí concluye el tercer capítulo de Late Maker, transformando la docencia hacia el futuro regenerativo. Si desean seguirnos, estamos en todas las redes sociales como Valparaíso Makerspace. Para encontrar más información acerca de este espacio, pueden ingresar a www.valparaisomakerspace.cl. En el siguiente capítulo de Late Maker estaremos conversando con Pamela Hermosilla sobre cómo incorporar la metodología Maker en la sala de clases, la importancia de la innovación en la forma de enseñar y cómo esto beneficia a los profesionales del mañana. Además, ahondaremos en la innovación, cómo modifica la forma de hacer clases, la innovación en ingeniería y cómo se están formando los ingenieros del futuro. Late Maker es un podcast original de Valparaíso Makerspace, ejecutado gracias al financiamiento de vinculación con el medio en la Dirección de Innovación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, producido por Dayane Echeverría, Fernanda Vargas y Nicole Vega. Makers invitados: Pedro Jep, Jimena Pascual, Pamela Hermosilla, Sonia Pino, Felipe Muñoz, Brian González y Macarena Rosencrantz. Diseño de sonido y música: Felipe Cabrera. Apoyo técnico: César Cofré. Esto fue Late Maker, transformando la docencia hacia el futuro regenerativo.